Un matón humilló a una niña negra cortándole la trenza, sin saber que era un enorme error. Esta historia tiene todo lo que normalmente ves en las noticias, pero que pocas veces notas detrás de los titulares fríos: acoso encubierto, humillación pública, lucha por la justicia y, sobre todo, la determinación de una estudiante de preparatoria que está dispuesta a defenderse en un entorno hostil. Su nombre es Ayanna Blake. Lo que sucedió en la prestigiosa Huntington High no solo sacudió a los alumnos, sino también a muchos adultos. En este texto descubrirás cómo un acto de crueldad aparentemente casual se convirtió en un gran escándalo, y cómo los intentos de encubrir las pruebas de acoso solo dieron más fuerza a quienes decidieron hablar. Pero, lo más importante, verás lo que puede suceder cuando una sola persona deja de callar y encuentra un aliado en un director que se atrevió a oponerse al sistema. El día que Ayanna Blake cruzó por primera vez las puertas de Huntington High sintió que entraba en una escena de una película de lujo sobre la juventud dorada. Las relucientes columnas blancas de la entrada, los céspedes perfectamente cuidados y las ventanas con vitrales resplandecientes le recordaban los folletos promocionales de escuelas de élite que alguna vez vio en Internet. Era extraño caminar por un camino tan impecable, sin un solo bache ni baldosa rota. Hasta hace apenas unos meses, caminaba por calles muy distintas. Su antigua escuela en un barrio difícil de la ciudad se comparaba con frecuencia con un viejo almacén, y la cancha deportiva estaba casi siempre inundada por tuberías oxidadas. Conseguir una beca para estudiar en ese prestigioso lugar suponía un cambio enorme en su vida. Por supuesto, Ayanna deseaba aprovechar la oportunidad al máximo: nuevos contactos, un programa académico más exigente y, quizás, un camino hacia una universidad de renombre. Pero, desde los primeros minutos, notó las miradas de curiosidad y hasta cierto recelo. No todos parecían hostiles, pero se percibía un aire de distanciamiento. En la oficina de admisiones para estudiantes nuevos, la recibió la señora Grant, asistente del director. Fue amable, aunque su sonrisa parecía más un gesto profesional que auténtico. Mientras procesaban sus documentos, Ayanna alcanzó a oír cómo la señora Grant le susurraba a otra empleada: nos avisaron que vino con la beca municipal, la situación es complicada. La palabra complicada sonaba como una advertencia, como si bastara saber de qué barrio provenía para explicar cualquier problema que pudiera surgir. Luego llevaron a Ayanna al auditorio, donde a los alumnos nuevos se les presentaban los tutores de clase y los asesores de los clubes. Se sentó en la última fila, para no tener que ver las espaldas de sus compañeros, quienes parecían conocerse entre sí y charlaban a gritos sobre sus vacaciones de verano. En el escenario, los responsables de los clubes ofrecían sus actividades como si fuera una feria de oportunidades: club de periodismo, círculo de programación, grupo de teatro, equipo de voluntariado. Todo eso prometía grandes posibilidades. Sin embargo, en el interior de Ayanna no había entusiasmo. Ya había notado murmullos y miradas furtivas en su dirección. Lo más probable es que muchos supieran de su beca para chicos de barrios en riesgo y la vieran como alguien fuera de su entorno. Al terminar la orientación general, invitaron a los nuevos a tomar jugo y comer algo en el vestíbulo. Ayanna se quedó junto a la mesa con aperitivos, mirando al suelo, sin saber con quién hablar ni cómo iniciar una conversación. De pronto, se le acercaron 3 estudiantes. A primera vista eran chavales comunes, quizás un poco más seguros de sí mismos que el resto. Un chico alto con una chamarra deportiva a la moda se presentó como Jeremiah, aunque su tono transmitía algo así como ¿sabes quién soy? A su lado estaban Nate y Steve, asintiendo a cada palabra de Jeremiah. ¿Y tú quién eres?, preguntó Jeremiah, examinándola de arriba a abajo. Ayanna, contestó ella en voz baja, intentando no mostrar miedo ni nerviosismo. Recién llegada, ¿eh? Escuché que tienes un estatus especial por aquí, agregó, con un tono que parecía ponerla a prueba para ver si sabía de su singularidad. Ayanna sintió un nudo en el estómago. Pero no se dejó intimidar. Sí, una beca. ¿Por qué preguntas?, respondió, tratando de sonar firme. Steve y Nate se rieron entre dientes como si hubieran oído un chiste. Jeremiah la miró con frialdad.
Entendido. Tenemos la costumbre de preguntar a quienes vienen del otro lado de la ciudad por qué están aquí y qué esperan de nuestra escuela. Su voz era sarcástica, como si lanzara un desafío más que una pregunta. Ayana se encogió de hombros y respondió con cautela. Incluso entonces sintió que el contacto había empezado con mal pie. El trío se marchó con sonrisas burlonas y Ayana sintió que le habían puesto una etiqueta invisible. Siguió el timbre que anunciaba la primera reunión con el tutor y Ayana se dirigió al aula. Sentada en su pupitre, escuchaba al profesor explicar el horario mientras pensaba, estaba en un mundo nuevo lleno de oportunidades, pero también de riesgos. Y aquel primer encuentro con Jeremiah, Nate y Steve ya le dejaba ver que se avecinaban problemas. Justo después de ese primer día, Ayana regresó a la pequeña casa que compartía con su madre. Ella trabajaba turnos largos en una cafetería cercana, y le sonrió al verla entrar, pero enseguida notó la inquietud de su hija. Ayana no contó todos los detalles. Solo había pasado un día y no quería preocupar a su madre, que ya cargaba con el estrés de deudas y un horario agotador. Se limitó a decir lo básico sobre la nueva escuela, el bonito edificio y las múltiples opciones que ofrecía. Sin embargo, en su interior, la angustia crecía ante la idea de que esas oportunidades vinieran cargadas de problemas. Las siguientes semanas confirmaron sus peores sospechas. Jeremiah, Nate y Steve no la atacaban de frente. Elegían momentos sin profesores ni personal cerca para hostigarla con empujones o comentarios denigrantes. Al verla voltearse, se burlaban a carcajadas. Peor aún eran los mensajes en los chats y foros de la escuela, donde algunos se mofaban de la chica pobre de los proyectos o la huérfana entre nobles damas y caballeros, con claros tintes clasistas y racistas. Los profesores no intervenían, aun cuando a veces escuchaban comentarios ofensivos en medio de las clases. Cuando Ayana intentó hablar con su tutora, la señora Randolph, la respuesta fue un suspiro y un son solo groserías de adolescentes, no te lo tomes tan en serio. Así se comportan, están bromeando. La expresión de la maestra dejaba claro que no quería buscarse problemas, más aún tratándose de estudiantes cuyas familias hacían donaciones considerables a la escuela. Una tarde, mientras Ayana hacía la tarea, su teléfono no paraba de sonar. Alguien había publicado en el chat grupal un video falso con subtítulos sobre la nueva chica que no tiene nada. Le añadieron un audio burlón que enumeraba todo lo que podría costarle a la escuela tenerla allí. En los comentarios, Jeremiah y Steve avivaban el fuego con emojis de burla y frases sarcásticas. Ayana contenía las lágrimas, sin saber a quién acudir. Su madre movía la cabeza con desaprobación, sugiriendo hablar con la administración. Pero Ayana temía que solo empeoraría la situación. Días después del incidente del video, Ayana se topó con los tres abusones en el pasillo. Intentó seguir de largo, pero Jeremiah se recargó en el casillero, bloqueándole el paso. ¿Por qué esa cara de tristeza? ¿No te gusta este lugar nuevo? Preguntó con tono burlón. Déjame en paz, susurró ella, evitando mirarlo a los ojos. Venga, solo queremos ser amigos, dijo Steve con fingida cordialidad. Si quisiéramos hacerte daño, ya te habrías enterado. Nate soltó una risa sarcástica. Ayana sintió un escalofrío en la espalda, pero se escabulló a un lado para avanzar. De repente, alguien tiró de su mochila con fuerza, casi haciéndola caer. Entre risotadas, ella preguntó, ¿les parece gracioso?, mirando fijamente a Nate. Él se limitó a sonreír con suficiencia y replicó, ¿no lo es? Lo peor fue que otros estudiantes vieron la escena y no hicieron nada. Todos sabían que Jeremiah, Nate y Steve eran los reyes del sótano de la escuela y enfrentarse a ellos significaba buscarse problemas. Ayana sentía que pronto llegaría a su límite. Empezó a sufrir dolores de cabeza y le costaba concentrarse en clase. Sin embargo, se esforzaba por disimular, con la esperanza de que tarde o temprano la dejaran en paz. Se equivocó, lo peor aún estaba por venir. Todo ocurrió un día soleado a finales de septiembre, cuando el patio de la escuela solía llenarse de estudiantes después de clases.
Ese día, el director Hughes estaba fuera, en una conferencia distrital, y los profesores ocupados organizando un evento benéfico, así que cada quien iba a lo suyo. Ayanna se sentó en una banca detrás del gimnasio, esperando el inicio de su taller de teatro. El asesor de ese grupo le había caído bien, era una persona energética, abierta, y Ayanna sentía que ahí podía tener un pequeño refugio de seguridad. Estaba hojeando un libro cuando oyó voces conocidas. Nate y Steve hablaban en voz baja, y Jeremiah dijo algo como, ahí está, sentada sin darse cuenta. Ayanna se puso en guardia. Se levantó e intentó irse, pero los tres la rodearon rápidamente. ¿A dónde vas?, preguntó Jeremiah con sonrisa cínica. Queremos hablar un momento. Ayanna decidió no suplicar que la dejaran en paz, sino guardar la calma. Estoy ocupada, respondió, mirando el patio desierto, comprendiendo que nadie iba a ayudarla. Los chicos se miraron entre ellos, como si tuvieran todo planeado. Jeremiah le hizo un gesto a Nate, quien de inmediato se abalanzó y le sujetó el brazo. El miedo se reflejó en la mirada de Ayanna, pero no logró zafarse. Steve dijo algo como rápido, antes de que alguien venga, y Ayanna sintió como su mochila caía al suelo mientras su cabello quedaba atrapado en manos ajenas. Todo pasó en segundos, las tijeras cortaron y su larga trenza, cultivada durante años, cayó sobre el cemento. El shock le impidió gritar. Durante unos instantes, solo pudo ver esos mechones en el suelo, sin creer que fuera real. Steve y Nate mostraban una satisfacción maligna, mientras Jeremiah la miraba con una expresión lúgubre y burlona. No te creas especial. Bienvenida al mundo real, murmuró. Para Ayanna, aquello fue más que humillación, fue un golpe directo a su identidad, a su herencia y a todo lo que sentía que la definía. Siempre había considerado su cabello un motivo de orgullo familiar, su madre solía trenzárselo, diciéndole lo fuerte y hermosa que podía llegar a ser. Y ahora lo habían cortado, como si demostraran un poder absoluto sobre ella. Cuando algunos empleados de la escuela oyeron los gritos y salieron corriendo, los agresores se dieron a la fuga. Lo peor fue que nadie les persiguió. Era como si la gente no supiera cómo reaccionar. Ayanna se quedó llorando, aferrada a los mechones que le quedaban, con una idea clavada en la cabeza: no se van a detener si sigo callada. Esa misma noche, reunió valor y presentó una queja formal a la administración, describiendo la agresión física. En un correo enviado al director Hughes, incluyó fotos de su trenza cortada. Esperaba medidas inmediatas, una asamblea de urgencia, la expulsión de los culpables, algo contundente. Pero pasaron varios días en los que la respuesta se reducía a un estamos investigando, ten paciencia o no hagas demasiado escándalo, puede perjudicar tu futuro. Mientras tanto, las redes sociales estaban al rojo vivo. Muchos compañeros expresaban su apoyo, pero otros decían que Ayanna se lo buscó por querer llamar la atención o suplicar compasión. Todo esto la destrozaba anímicamente. Entendió que no podía afrontarlo sola. Si la escuela trataba de tapar el incidente, necesitaría aliados o tal vez llevar el asunto más allá de los límites escolares. Cuando el director Hughes regresó de la conferencia distrital y supo lo que había pasado, su reacción fue distinta. No quería enterrar el asunto, aunque ya sentía la presión de algunos padres influyentes, indignados porque una chica de un barrio marginal estaba dañando la reputación de la escuela. Pero Hughes tenía razones personales para odiar estos casos. Años atrás, en otra escuela donde enseñaba historia, un acoso similar había destrozado el futuro de una chica que acabó abandonando clases. En aquel entonces, él no ocupaba un puesto de autoridad. Ahora que era director, no pensaba permitir que se repitiera la misma historia. Habló con Ayanna en privado en su despacho, pidiéndole que relatara todo con detalle. Ella no omitió nada. Describió las humillaciones repetidas, los ataques anónimos en línea y la indiferencia de muchos profesores. Hughes se mostró profundamente afectado. No puedo prometer que sea fácil, le dijo, pero haremos todo lo posible para obtener justicia.
Encargó a su asistente, la señora Grant, recopilar todas las quejas contra Jeremiah, Nate y Steve de años anteriores. Para su sorpresa, encontró varios reportes archivados. Varios estudiantes se habían quejado de insultos y acoso por parte del trío, pero nunca se procedió con mano firme. Los documentos se habían extraviado, y quienes denunciaban terminaban cambiándose de escuela o simplemente se rendían. Comprendiendo la magnitud del problema, Hughes decidió reunir pruebas contundentes, fotos, capturas de chats y videos de las cámaras de seguridad. Ayanna accedió a colaborar, aportando lo que tenía. Poco a poco, más alumnos se unieron. Bajo la protección del director, contaron cómo también habían sufrido amenazas o extorsiones por parte de la pandilla. Muchos pedían confidencialidad, todavía con miedo de represalias. Paralelamente, Hughes tuvo que lidiar con los padres de los agresores, furiosos porque se les acusaba de racismo y acoso. Uno de ellos, un empresario local, amenazó: si no paran con este circo, cancelaremos nuestras donaciones a la escuela. Piénselo bien, señor Hughes, o verá qué pasa con su cargo. Pero el director ya había tomado una decisión, no habría compromiso en este tema. Quería no solo castigar a quienes habían hecho daño, sino también desenmascarar un sistema donde se hacían favores para tapar comportamientos inaceptables. El apoyo vino de lugares inesperados. La psicóloga del colegio, la señora Ortiz, se ofreció a ayudar a Ayanna. Tomaba notas detalladas de las declaraciones de la chica y de otros estudiantes, asesorando a Hughes sobre los aspectos emocionales y legales del caso. Al mismo tiempo, en las redes y en medios locales circulaban rumores sobre un grave incidente racista en Huntington High. Nadie conocía todos los detalles, pero las fotos de la trenza de Ayanna tirada en el suelo y los testimonios de algunos testigos ya habían causado indignación. Sintiendo que todo se salía de control, Jeremiah, Nate y Steve trataron de justificar lo ocurrido como una broma pesada que se malinterpretó. Pero con el director apoyando abiertamente a las víctimas, la protección de sus familias con dinero no bastaba para librarlos de las consecuencias. Por primera vez comprendieron que su poder y el dinero de sus padres podrían no salvarlos de responder por sus actos. Cuando la escuela convocó a una reunión de urgencia con los padres, empezaron a salir a la luz nuevos detalles. La madre de una alumna de cursos inferiores contó que su hija había sido blanco de burlas y humillaciones por el color de su piel y su apariencia. Otra madre relató que su hijo dejó el equipo de fútbol porque Jeremiah decidía quién era digno de jugar y quién no. Las historias se acumulaban, pero la gente había preferido callar por miedo a perder lo poco que tenían. El ejemplo de Ayanna, al enfrentarse a matones de élite, tuvo un efecto dominó. Una tras otra, las familias y los estudiantes comenzaron a hablar de lo que llevaban tiempo soportando. El día de la asamblea, el auditorio se llenó al máximo. El director Hughes tomó la palabra. Durante demasiado tiempo ignoramos estos problemas por no querer involucrarnos. Pero ahora tenemos pruebas de que algunos estudiantes se han comportado de manera inaceptable y de que la escuela, en muchas ocasiones, no respondió debidamente. Mostró informes, documentos, quejas, capturas de conversaciones online y grabaciones de las cámaras de seguridad. Enseñó copias de denuncias de padres que casualmente nunca habían llegado a las instancias correspondientes. Cuando Ayanna habló, lo hizo con serenidad pero con firmeza, repitiendo toda su historia y afirmando que no iba a callar más, dispuesta a defenderse a sí misma y a otros. Luego, la madre de Ayanna añadió unas palabras muy emotivas que conmovieron a muchos presentes. No puedo permitir que humillen a mi hija solo porque viene de otro barrio y no tiene los mismos recursos que algunos de ustedes. El director Hughes no ocultó su conmoción. Reconoció que sentía vergüenza de que algo así hubiese pasado bajo su propia nariz. Los padres de los agresores intentaron defender a sus hijos argumentando que todo estaba exagerado y alimentado por estereotipos raciales. Pero las pruebas eran abrumadoras y surgieron testigos que recordaron comentarios ofensivos hacia otros estudiantes. El comité escolar decidió suspender a Jeremiah, Nate y Steve por el resto del semestre.
Además, afrontaron cargos por acoso e incluso agresión física, cortar el cabello de alguien contra su voluntad, que se remitieron a la policía. Sus padres se quedaron atónitos de que la escuela no protegiera a sus chicos como antes. Lo que empeoró la situación para ellos fue que gran parte de la comunidad, enterada del caso, empezó a boicotear los negocios de las familias involucradas y varias organizaciones benéficas rechazaron sus donaciones. Ayanna seguía lidiando con el trauma, pero esta vez contaba con el respaldo de la psicóloga, de varios profesores y del propio director Hughes. Concedió entrevistas a la prensa local, interesada por el suceso. No fue fácil para ella, pero comprendía que callar permitiría que se repitieran los mismos abusos. Como consecuencia, Huntington High reformó sus políticas contra el acoso, estableció una línea anónima para denuncias, se empezaron a impartir talleres de forma regular a docentes y alumnos, y se lanzó la iniciativa Igualdad Escolar, con clases sobre diversidad racial y cultural. Algunos padres se quejaron diciendo que todo esto es teatro, pero la mayoría reconoció que los cambios eran necesarios desde hacía tiempo. El director Hughes mantuvo su puesto pese a las presiones. Recibió amenazas y mensajes que insinuaban su despido, mientras unos miembros de la Junta de Supervisores lo acusaban de exagerar el conflicto. Pero la opinión pública, así como numerosos testimonios que apoyaban a Ayanna y a otros afectados, lo respaldaron y lo impulsaron a seguir adelante. Un par de meses después del incidente, Ayanna llevaba el cabello corto con soltura. Seguía añorando su trenza, pero recordaba las palabras de su madre: volverá a crecer y será aún más fuerte. En su interior se sentía más firme. Participaba en el grupo de voluntariado escolar y ayudaba a otros estudiantes recién llegados a sentirse mejor integrados. Ahora todos sabían que si alguien trataba de molestar a otro delante de Ayanna Blake, la verdad saldría a la luz. Aunque la historia de Ayanna empezó con humillación y dolor, terminó trayendo cambios importantes, no solo para ella sino para toda la escuela. Quienes antes preferían pasar por alto los casos de acoso entendieron que sus actos podrían tener consecuencias reales y repercusiones sociales. Inspirados por el ejemplo de Ayanna, otros también empezaron a hablar. A pesar de que la desigualdad social y los prejuicios raciales no desaparecerán de la noche a la mañana, en Huntington High ya no reinaba ese ambiente donde el acoso se consideraba parte natural de la vida escolar. Hoy, en ese colegio impera un nuevo principio, apoyado por la dirección: nadie debe tener miedo de asistir a clase, sea de un barrio pobre o de una familia adinerada. Y todo empezó gracias al coraje de una sola alumna y a la determinación de un director que se negó a seguir tapando un sistema de silencios. Así concluye la historia de Ayanna Blake y Huntington High, una escuela que antes se cubría de arrogancia y miedo. Su ejemplo queda como testimonio de que la voz de una sola persona, respaldada por la firmeza de un líder honesto, puede derribar incluso las normas más arraigadas y dar esperanza a quienes se resignaban a sufrir en silencio.